Yo presento con Maca delante, me da vergüenza, ¿eh? Yo lo pensaba antes también, digo, uy, a mí me da más vergüenza inversa, pero yo me hago la sueca. ¿Sí? Turururururu, pa, pa, pa. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buena post-Semana Santa. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos al nuevo episodio de La Fresquita. Espero que nos hayáis echado de menos después de 2 semanas de ausencia. Sabemos que habéis estado muy atentos a esas discusiones en redes sociales sobre la Semana Santa, ¿verdad? La Semana Santa es de izquierda, la Semana Santa es un pancherío, las cofradías son un soviet, las cofradías son lo peor del mundo, quién sabe. Quién sabe, ese debate ha sido muy interesante y nos han propuesto que nos metamos, ¿verdad? Pero no nos vamos a meter porque queremos conservar seguidores y seguidoras y os proponemos un tema muy especial que ahora comentaremos, pero lo primero, presentar a Macarena Hernández a mi derecha, hoy personalmente y no virtualmente. Buenas tardes, Maca. Hola, ¿qué tal? Hoy me he venido a casa de Nate porque en nuestra línea de podcast precario, en mi casa el internet va fatal, entonces me tengo que poner en el salón para que me llegue el internet. Y tengo un poco hasta el papo al resto de seres convivientes de mi casa, porque tienen que estar una hora callados y andando de puntillas por detrás de mí. Así que estoy refugiada tecnológica en casa de Nate. Y que sí, aquí acogemos Welcome Refugees 100%, al que no podemos acoger porque nos siguen separando restricciones y aviones. Es al querido Cristian, que está en el País Vasco, sigue en el País Vasco, beneficiándose de los beneficios fiscales de la tierra. Señor Cristian, muy buenas tardes. Nate, deja de estar picado porque Hacienda me devuelva dinero. Me parece fatal, tío. Tío, de bote en pavo, Hacienda estoy en paro, ¿qué diablos es, por favor? Yo estoy igual de paro que tú, pero algunos sabemos jugar nuestras cartas y dar pena a la administración más allá del norte de Peñaperros. Madre mía, los privilegios de los ricos del norte, que Eduardo Galeano lo decía y tenía toda la razón. Hoy, de todas formas, no vamos a hablar de esto, aunque a mí me encantaría hablar del tema de los impuestos, de la declaración de las rentas, que también es como la noche de Reyes, pero juro, a mí me ilusiona un montón. Me he despertado a las 9:15 de la mañana y he abierto el portátil en la cama para hacer la declaración de los Reyes. Después me deprimí un poco porque me han tirado el carbón, los Reyes, ¿no? Pero bueno. Pero algo habrás hecho. ¿Qué? ¿Qué algo he hecho? Algo habrás hecho. Pagar mis impuestos mal. Pero como todo español medio. La patronal nos roba mediante el IRPF, os lo digo. Yo estoy muy enfadado, además. Pero bueno, no vamos a entrar en este tema hoy, porque no arrancamos. Hoy vamos a empezar con lo de la tele, un gran tema de discusión también en estos últimos días, las últimas semanas, y un tema que siempre crea controversia en la izquierda, así que vamos a dejar que Cristian nos presente el tema, nos haga una introducción y empezamos. Efectivamente, Nate, ¿qué es lo que ha pachado? Pues la televisión y la sociedad del espectáculo. Eso ha pachado. Recientemente depende de cuándo escuchen ustedes este humilde podcast. Saltó la polémica y ardieron las redes, que es en verdad lo que nos encanta a nosotras, cuando Rocío Carrasco, hija de Rocío Jurado y conocida en el mundillo de la prensa rosa como Rocíito, narraba el sufrimiento y el calvario que durante años le había generado el que fuera su pareja y padre de sus hijos, Antonio David. En el documental, emitido por Telecinco y comentado por los colaboradores habituales de Sálvame, Rocío Carrasco explicaba, y de hecho continúa explicando, porque el documental está dividido en hasta 12 capítulos, de los que hasta ahora se han emitido 5, cómo sufrió y sigue sufriendo las consecuencias de este maltrato continuado. Una experiencia que le habría llevado, de hecho, a estar al borde del suicidio. El documento, audiovisualmente bastante impactante, está disponible en la página web de Telecinco. Telecinco no ha patrocinado este espacio, pero estamos abiertos a lo que surja. Lo que fue el estreno de la serie documental supuso que ese domingo, el Deluxe, tuviera un 33% de audiencia y casi 4 millones de espectadores. Y claro, pues todo esto se armó. Y porque siempre se arman con este tipo de cosas. Se armó como con todo. Porque son nuestras costumbres y hay que respetarlas. Representantes políticos de todo tipo, opinadores profesionales y la gente en los bares, los parques y las colas del súper se han lanzado a hablar de esto. La polémica, como decíamos, está servida. ¿Puede un medio de comunicación mainstream como Telecinco emitir un documental de este tipo? ¿Tiene Rocío Carrasco derecho a cobrar por contarlo? ¿Dónde queda la presunción de inocencia de Antonio David?
Pero además de todo esto, hay un debate más profundo de fondo que en realidad es lo que queremos tratar hoy. ¿Puede el mainstream, en este caso la tele más vista de toda Españita, ser un canal válido para emitir mensajes profundamente políticos? ¿Puede Jorge Javier Vázquez, como hizo en su momento, ser el nuevo Che Guevara de la izquierda? ¿O es una apropiación de las luchas y conflictos por parte del poder mediático? Y eso a grandes rasgos es lo que ha pachado, Nate. Me encanta tu resumen, Cristian. Nos gusta que se líe y aquí estamos siempre nosotras para seguir liándola y para seguir aportando a este debate lleno de opinólogos y tuiteros, que es lo que somos, ¿no? Al fin y al cabo. Yo quería empezar preguntándoos a vosotras y a mí misma también, porque en calidad de presentador y opinador, por un pequeño titular, como hacemos todas las semanas, y luego vamos a escuchar a gente maravillosa que ha tenido a bien aportar a este debate, gente mucho más lista que nosotras y muy formada y muy maravillosa y muy todo. Y empezaremos a debatir y a analizar un poco toda la situación. Quiero empezar con Maca para que me cuentes cuál sería tu titular en este debate, ¿no? Que es complejo y que tiene mucho que decirnos. Pues mi titular va a ser un poco, pues como ya dijimos en el programa sobre el anuncio de Cruz Campos, es obvio que Telecinco, las grandes cadenas productoras, lo que quieren es ganar billete, ¿sabes? No lo hacen por altruismo, pero a veces los intereses se alinean y en este caso creo que sucede. El feminismo ahora mismo es un movimiento de sentido común para una amplia mayoría de mujeres, entonces Telecinco lo está utilizando, pero que se denuncie la violencia de género en un programa de máxima audiencia, evidentemente no me parece mal. Después entramos en complejidades sobre si banaliza, espectaculariza o le quita seriedad a este tema. Claro que sí, luego entramos. Cristian, ¿tú cómo ves el tema? Dame un titular. Que está bien hecho, está bien emitido y está mal cobrado. Más tendrá que haber cobrado a esta señora por contar sus penurias. Que decir, encima que las ha sufrido, que al menos haya algo, consiga cierta repercusión económica. Desde luego, después de todo, qué menos, ¿no? Encima hay gente que quiere que ni le paguen. Me parece alucinante. Yo iba un poco en la línea que hablabais, ¿no? Yo creo que hay una máxima en la izquierda de los últimos tiempos que intenta alejarse de las vanguardias intelectuales y demás y que dice, bueno, vamos a estar donde está la gente a la que se supone que queremos ayudar a cambiar el mundo, ¿no? Y hay que ir un poco a donde está la gente de verdad y no a los púlpitos de las universidades ni de las academias y estar con las masas y estar con la gente, comprender, empatizar y trabajar y educar desde ahí. Y creo que en ese sentido, analizar estos programas y analizar estas situaciones nos van a ayudar mucho a de verdad relacionarnos con, en este caso del feminismo, pero también con otras luchas, en el punto del debate donde está de verdad y no donde nosotras o nosotros podemos creer que está. Y una vez introducido un poco este debate así por encima, ¿no? A modo de titulares, en los que ahora profundaremos, os quiero presentar primero de todo a una de nuestras colaboradoras. Es una amiga nueva del programa, se llama Laura Martínez Jiménez, es una señora magnífica, ahora escucharéis que tiene además una voz muy de radio y podría estar aquí con nosotras sustituyéndonos. Y es profe de comunicación e investigadora en el Observatorio GEP2, que sinceramente no sé lo que es, habrá que preguntarse el otro día. Un observatorio de género. Ah, muy bien traído el programa. Pues a Laura le agradecemos mucho su participación y vamos a escuchar ya mismo todo lo que nos tiene que contar, que es mucho y muy bien explicado. Creo que para entrar en este debate sobre la televisión que planteáis, debemos asumir en primer lugar el hecho de que la tele se sigue viendo y mucho, nos pongamos como nos pongamos, y que no vale ignorar este hecho o planteárnoslo desde posiciones elitistas o incluso caer en esa tentación de ridiculizar o demonizar a quienes ven o vemos la tele, incluso a quienes disfrutan con ella, ¿no? Y yo creo que en este sentido el caso del documental de Rocío Carrasco está siendo muy interesante y que, bueno, en relación a él no puedo permitirme no plantear esa idea de que lo ideal es que Mediaset no existiera, ¿no? Y no porque su oferta se base en el entretenimiento, porque el ocio, el entretenimiento, el placer son importantísimos para la sostenibilidad de la vida. Pero tenemos que mirar críticamente qué entretenimiento consumimos a través de Mediaset, ¿no? Y Mediaset lo que nos plantea básicamente es, por un lado, una espectacularización brutal de la información, y por otro, una normalización muy preocupante de la hipermercantilización de la vida íntima, ¿no? Que es ese poner precio a absolutamente todo lo que implica ser un ser humano. Pero ¿qué pasa también? Pasa que antes del hito del documental de Rocío Carrasco, en Mediaset, en programas como Sálvame, por ejemplo,
se venía hablando casi a diario de feminismo en los últimos años y desde hace décadas incluso de violencia machista. Que se habla mayoritariamente de estos temas desde el espectáculo, el prejuicio, la frivolidad y con afán de rentabilizarlo. Sí. Es más, se explota, deshumaniza habitualmente a las mujeres protagonistas de estas historias. También. Pero también pasa que puede que para muchas personas, para muchas mujeres, los únicos espacios en los que oigan o en los que oyen hablar de igualdad, de feminismo o de violencia machista son este tipo de programas, que nos lleva a plantearnos también que no solo debería interesarnos qué es lo que se está contando en la tele, sino sobre todo cómo se le está dando sentido a eso. Bueno, aquí tenemos la opinión de Laura, una opinión, como os anticipaba, muy formada y muy interesante. Y quería introducir el debate a raíz de ella, haciéndoos una pregunta a Cristian Maca por ese orden. ¿Creéis que Telecinco victimiza el caso de Rocío Carrasco y se aprovecha del tema, o es más lo que beneficia a la sociedad al sacar este debate? Sé que es una pregunta complejilla, pero creo que así podemos saltar del tirón a la arena. Cris, dime qué te parece. Creo que ambas cosas. Evidentemente, Telecinco por una parte, se sigue fomentando una imagen suya como un espacio al final progresista, entendido en un sentido muy amplio, o al menos parte de la programación que tiene con Sálvame Deluxe y compañía, donde este tipo, Jorge Javier Vázquez ha aparecido antes en este tipo de papeles, etcétera. Haciendo como que, oye, hacemos en realidad una función social, poco menos. La función social que no están haciendo ni las instituciones ni otras cadenas más de intelectual, progre, etcétera. Eso por un lado, se limpia la imagen y siguen trabajando en una imagen que creo que llevan un tiempo currándose. Y luego, pero también creo que los beneficios son evidentes. Voy a soltar yo el dato primero, que supongo que lo teníamos todos apuntados, pero es que han aumentado el número de denuncias en el 016 ante este tipo ante situaciones de acoso machista y malos tratos. Así que, pues bueno, parece que el bien a la sociedad está ahí también, a pesar de que suponga un beneficio económico para Telecinco. Bueno, yo creo que lo de que Telecinco, su intención claramente es ganar audiencia y ganar pasta, no se lo cuestiona ni el tato. Quiero decir, el movimiento este, además de vetar a Antonio David de los programas, picha, que tú el documental lo grabaste hace meses y lo has mantenido en plantilla hasta que ha salido en el aire, lo cual es un movimiento más publicitario para sacar rendimiento del asunto. O sea, yo creo que eso no lo pone nadie en cuestión. Ahora, ¿que eso anule todos los posibles beneficios que puede tener? No, en absoluto. Como dice Cristian, ¿sabes? Han salido un mogollón de noticias ejemplificando el aumento de llamadas al 016 que ha habido después de esto. Yo creo que es innegable, primero, que visibiliza un maltrato, además, que pasa muchísimas veces desapercibido y que normalizamos un mogollón, que es el maltrato psicológico, al margen del maltrato físico, y que sirve para que mucha gente se vea reflejada. Había también un artículo por ahí que decía, sí, igual es mucho más, porque ahora voy a hablar de una cosa que me cabreó muchísimo, es de que no lo ha hecho en los cauces adecuados, en un espacio adecuado. ¿No? Hay espacios serios para hablar de violencia de género y otros no. Probablemente los que más les gusten sean los espacios privados o que directamente no hablemos, ¿no? Había alguien que decía también, ¿qué preferimos? O sea, el espacio adecuado es yo y 50 personas súper convencidas en una ocupa. Bueno, igual mucha repercusión no tiene, ¿sabes? Pues me parece genial que lo hagan Telecinco. Por un lado, hay un cierto tufillo a elitismo en criticar que se hable en este espacio, que después lo mencionaré también, y después los cauces adecuados. ¿Qué cauce adecuado, Quillo? Dicen, no, se está banalizando, se está espectacularizando y se está cuestionando a la víctima. A la víctima se la cuestiona siempre, aunque la haga por los mejores cauces del planeta. Si no, solo hace falta que nos acordemos de la víctima de la manada. Ella lo hizo todo como víctima de manual. Bueno, no, porque se negó a deprimirse e intentar suicidarse. Pero a ella la pusieron a caldo también y cumplió con los cauces, que es denunciar la violencia de género ante la policía, en un juzgado, y aún así la cuestionaron constantemente. Hoy ha salido el caso de la víctima de la manada de Manresa, que igualmente en un juicio el fiscal la ha estado preguntando, haciéndole revivir la violación una y otra vez, preguntándole, ¿estás segura? No, señor, ¿sabes? Entonces no nos hagamos los dignos, por favor, con esto, ¿sabes? Un poco de manga ancha. ¿Sabes? Si la van a cuestionar en todos los espacios, pues por lo menos que se enteren más, que se visibilice y que llegue al máximo número de gente posible. Y por otro lado, bueno, como decía Laura también, de los estereotipos de
mala mujer, mala madre, eso pesa mucho, pero es que sucede una y otra vez. Todo el cuestionamiento recae sobre la víctima, ¿sabes? ¿Alguien ha estado cuestionando a Antonio David? Anda, que la que le han dado a la Rocío, ¿por qué ha cobrado? Hostia, pues me alegro que haya cobrado, a ver si encima toda la pasta que se la va a llevar a Telecinco rentabilizando su sufrimiento. Oye, pues que se lleve un cacho, me parece divino, y que lo haga como le salga del papo a ella, ¿sabes? Si quiere cobrar, si quiere ir a terapia y contárselo a 20 personas gratis, ¿sabes? Es su decisión. Y nadie cuestiona a Antonio David, al Picoleto, ¿sabes? Que lleva pidiendo del cuento toda la puta vida. Nadie cuestiona que le esté cobrando por ir a los platós a vacilar del maltrato psicológico al que ha sometido a una persona. En fin, este tema me cabrea bastante. Ya te vemos, Maca. Ojalá un Twitch para que la gente también lo viera como lo estoy viendo yo aquí a tu lado. No, yo muy de acuerdo. O sea, y además, Telecinco evidentemente no tiene más interés que el dinero. Hay que dejarse llevar por todo lo que ha supuesto la ola feminista y demás, ¿no? Para mí hay un tema que yo le quería comentar de la diferencia que hay entre cuando hubo una violación en Gran Hermano hace unos años, que fue dentro de la casa, que lo estaban grabando, que lo estaban viendo y no hicieron nada, y todo el impacto que tuvo, que incluso cancelaron el formato del programa y lo tuvieron que reconvertir y demás. Y la diferencia con hace un par de semanas en otro formato de Telecinco, de la Isla de las Tentaciones, que a una persona que no dentro de la isla, sino fuera luego, cuando el programa se estaba emitiendo, fue detenido por una violación grupal, y entonces el programa editó las imágenes de los programas que quedaban por emitir y le anuló de todos, ¿no? Lo borró de todos lados, incluso perjudicando la historia, porque ya perdía el sentido muchas veces, ¿no? Y claro, pero Telecinco evidentemente tiene que amoldarse, y porque si no recibe una serie de críticas muy importantes, ¿no? Y todo esto viene de toda esta ola feminista de los últimos años que ha hecho mucha mella para bien, evidentemente. Lo que pasa es que, claro, luego es lo peor de Telecinco, porque lleva este programa, saca dinero y dice, bueno, vale, hasta ahí, ok. Pero el problema para mí es un concepto que estaba leyendo esta semana, creo que se lo leí a Anais Bernal, no sé si me equivoco, el de revictimización, ¿no? O sea, no es solo una víctima que ha sufrido toda la violencia machista, que ahora está expuesta en la tele y demás, sino que la cadena, en el resto de formatos, no en el programa del documental en sí, sino en sus otros programas, la vuelve a revictimizar, ¿no? Y vuelven a darle voz al señor Picoleto, que ha sido el causante de toda esta violencia, y le da voz a gente que la cuestiona. Entonces, ha sido víctima hace unos años, ahora lo cuenta cuando ya se ha recuperado un poco y ha sido capaz de contarlo y ha reunido energía, y ahora otra vez vuelve a ser una víctima, ¿no? O sea, y al final lo que veo es que Rocío es un cierto aire de heroína, en el sentido de que está pasando penuria, o sea, ya las ha pasado por ser una víctima, que eso no es ser una heroína, es una víctima y no hay más, ¿no? Pero ahora encima se está exponiendo otra vez, y ella sabía que se estaba exponiendo a una cosa muy gorda, con tal de contarlo con un ejercicio de pedagogía, ¿no? Y de transformar, yo creo, un poco la sociedad. Yo creo que empatizando con muchas mujeres que estaban en esa misma situación. Yo, sinceramente, creo que lo ha hecho por eso, aunque cobre, creo que tiene una bondad de fondo, pero a costa de volver a exponerse en una cadena como esta, ¿no? Pero un momento, es que eso no les pasa a todas las mujeres que denuncian, quiero decir. Por eso digo que en qué espacio, ¿no? ¿Cuál es el espacio adecuado? Si la caña se la van a dar igual, quiero decir, a las mujeres que han denunciado violaciones, la del caso de la manada de Manresa, sufren el mismo cuestionamiento. Igual de una manera más elegante en columnas de opinión en vez de en programas de debate donde se chilla. Pero el cuestionamiento lo sufren igual. O mujeres que han denunciado maltrato por parte de parejas que tienen cierta imagen pública, cuestionan siempre, ¿sabes? Entonces, igual lo que cambia, y por eso creo que hay un poco de elitismo, es, bueno, el espacio donde se hace, y quizás que te cuestionen a través de la prensa está bien, pero en los platós no. Pero vamos, a la víctima de la manada, bueno, supervivientes, las pusieron a caldo igualmente en todos los platos de televisión, con muchísima impunidad. Fue el abogado de la manada a todos los platos a decir barbaridades, tío, ¿sabes? Entonces, yo qué sé. Para mí la diferencia de esto es que ella pone el cuerpo y en un medio que es muy de masa, ¿no? Yo creo que no es comparable una columna del País con Telecinco, Sálvame, o sea, ese formato, ¿no? Y ahí, evidentemente, se expone. Yo creo que lo que me refiero es que pone toda la carne en el asador, ¿no? Total. Pone todo el cuerpo y dice, es que voy a ir al sitio donde lo va a petar, toda España va a conocer el caso, y joder, que esa exposición también es digna de valorar, porque estás recibiendo una tralla. Vamos al siguiente audio de todas formas, porque no nos vamos a atascar con esta intervención de Laura, que ha sido súper interesante, y la vamos a complementar con varias más. Tenemos un invitado también, el compañero Jesús Rojo, que es un investigador en la UPO. Yo le conocí en un momento estudiantil hace muchos años, y él nos va a dar una visión también hablando del tema de los medios de comunicación y de
y de cómo ejercen su poder y su influencia sobre la sociedad. Vamos a escucharlo. La discusión sobre el tema de la intervención de las fuerzas revolucionarias o de las fuerzas de la clase obrera en los medios de comunicación en general y en la televisión en particular yo creo que tiene ya una larga data, es complejo la forma de abordarlo, pues al fin de cuentas es el debate clásico de la intervención contrahegemónica. Antes de la televisión encontraríamos otros medios como la radio y antes de ellos pues todo tipo de publicaciones, ¿no? Pero la televisión, por la incidencia que tiene y por el consumo masivo, representa un reto y siempre lo ha representado por el carácter también tendentemente, digámoslo así, oligopólico de su producción. Es muy difícil hacer una televisión, un canal, digamos, directamente contrahegemónico, ¿no? Resulta especialmente difícil. Sin embargo, porque al final nos vemos siempre recluidos a la posición de tener que intervenir en el campo enemigo. Y aquí se presenta el debate sobre el que me habéis planteado que ofrezca mi opinión, puesto que tampoco soy un experto, de cómo intervenir en él. Muy sucintamente, muy rápidamente diré que guiarnos por cierto pragmatismo, un punto intermedio en el que puede estar la virtud, y digo un punto intermedio porque no se puede despreciar un medio de comunicación consumido de manera masiva, y no solo, como a veces se piensa, por estratos muy degradados de la clase obrera, sino de un consumo masivo, y por tanto hay que participar directamente en él, puesto que es un altavoz más en el que proyectar el discurso. Pero a la vez no se puede caer tampoco en el cortoplacismo de sumir nuestra agenda dentro de la agenda mediática, que es totalmente volátil y que al final nos tiene siempre en una posición reactiva, ¿no? Hay que llevar una agenda propia y intervenir en las coyunturas tal como se plantean en los medios de comunicación. Las hostias que me ha dado el mundo hoy querrán oír mi último adiós. Bien, poco a poco van llegando y yo los recibo en batir. Bueno, muchas gracias, Jesús, por tu aportación. Un saludo también para ti. De verdad, muchas gracias porque nos ha dado una serie de elementos nuevos a través de los que discutir. Voy a iniciar este debate preguntando, Maca, Cristian, ¿tenemos que intervenir desde los espacios de izquierda en Gran Hermano y en la Isla de las Tentaciones? Pues, a ver, yo creo que no es responsabilidad de los movimientos sociales esforzarse o emplear mucho esfuerzo en aparecer en los medios de comunicación de masa. Otra cosa es cuando, como en el caso de Rocío Carrasco, o por ampliar un poco el tema, cuando Jorge Javier se volvió la duquesa roja en prime time. Esto es un poco, lo vuelvo a decir, como con el anuncio de la Cruz Campo. ¿Es la panacea? No. ¿Vamos a dedicar esfuerzos a ello? No. Pero está bien que alguien suelte píldoras de sentido común de izquierda en horario de máxima audiencia. Pues claro, tío, la verdad, hay que aprovecharlo. Entonces, esto es como el feminismo, cuando el feminismo sale en las series mainstream, ¿no? Como por ejemplo Daenerys en Juego de Tronos. Está claro que los dueños de la industria cultural lo hacen pues porque en ese momento da pasta, porque quieren atraer a un público femenino y ese personaje, por ejemplo, ¿responde a los ideales de un feminismo transformador? No, reproduce el modo de ejercer el poder profundamente masculino, está sexualizada, bueno, y mil detalles más que se pueden analizar en la trama que tú dices, bueno, como modelo de feminismo no lo cumple. Ahora, ¿qué pasa? Pues que al final las pancartas del 8 de marzo están llenas de la madre de los dragones. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que lo de la cultura de masas como una aguja hipodérmica que te cuela su mensaje ya fue, ¿sabes? Yo soy muy fan de buscar cómo se reproduce la ideología dominante en la cultura de masa, en las series, no sé qué, nos la están intentando colar, pero ese es el intento, después existen grietas, ¿no? No tanto por la intención de los dueños de la industria como porque las lecturas que hace la audiencia, pues hay veces que inesperadas, otras veces por el pasado, por el filtro de sus creencias previas. Y todo este tocho, ¿a qué viene? Pues a que efectivamente la audiencia cuando ve esto sabe, tanto a Jorge Javier, Rocío Carrasco, lo que sea, contenidos de este tipo, sabe que evidentemente no es que Telecinco tenga intenciones de fomentar la revolución,
pero puede servir para generar debates. Entonces, nuestro papel desde los movimientos sociales, ¿cuál es? Pues desde luego no esforzarnos en estar en la agenda de los medios de comunicación de masa, sino aprovechar cuando el debate surja para complejizarlo en lo cotidiano, a pie de calle, que es donde estamos nosotros. Muy interesante, Maca. Cristian, quiero escucharte a ti ahora. ¿Tú qué opinas de apuntarte al próximo Gran Hermano y darnos un poquito de salseo a todos? Me encantaría. Me pasa como con tantas otras cosas en las que opino. Me parece bien, pero que lo haga otro. Suele pegar con la casa de apuestas. A ver, para empezar, creo que es evidente que tenemos que estar, y utilizo ese plural majestático muy amplio, en cuanto más medios de comunicación, mejor. Pero yo sí no estoy de acuerdo con Maca cuando dice tenemos que aprovechar los huecos que se abren. O no, pero no tienen que ser de un movimiento, o no tenemos que ser nosotras en general las que empujemos a esos medios de comunicación, sino aprovechar esa. Pues yo no estoy de acuerdo. Igual también es parte de una tarea de transformación empujar a esos medios de comunicación y hacerles hablar de los temas que a nosotros nos interesen y marcar nosotros agenda y demás. El cómo lo hagamos es otra cosa. Pero sobre todo... Cristian, que lo haga otro, ¿sabes? Me parece muy interesante, pero que lo haga otro. Que no sea de mi asamblea, que está en otra. Pero sobre todo porque al final, si no, lo que nos queda es ser un sujeto pasivo, por una parte, y por la otra, pues joder, que tenemos a Federico Jiménez Los Santos marcando la agenda de toda la derecha nacional ahora mismo. O tenemos a Ana Rosa Quintana poniendo en el foco permanentemente siempre a los ocupas. ¿Eso hace Ana Rosa Quintana sola? Pues no, lo hace con toda una maquinaria ideológica y de construcción hegemónica detrás. Pues algo tendremos que empujar nosotras también en ese sentido. De hecho, una de las cosas que más interesantes me ha parecido con todo el tema de Rocío Carrasco ha sido que, joder, que han estado llevando a buena parte de las periodistas como de mainstream al plató a hablar, a opinar y siempre además que hablaban se les daba el papel de señora que sabe de esto y el resto de nuestros contertulios callado todo el mundo porque está hablando la experta y le tenemos que dejar que sea ella la que hable. Eso también me parece que es como una de las cosas más positivas, ¿no? Que está teniendo todo esto, que es como a las señoras que saben de esto se les escucha y el resto callado, que es algo que todos sabemos que no suele ocurrir. Qué bonito. Nate. Cállate. Vale. Yo creo que, a ver, mira, me interesa mucho, además, hecho novedoso en A la Fresquita, ¿no? Después del 5º programa, por fin hay un debate y no tenemos posiciones tan parecidas. A mí me pasa creo que nos va a pasar más veces, ¿no? Que yo creo que entre el anarquista y el populista, el trosco está como un poco, estoy entre un lado y el otro, ¿no? A mí me parece razonable, o sea, yo la posición que ha explicado Maca, ¿no? Yo entiendo que no estamos para hacer este tipo de tareas, sobre todo, esto es como el debate de las cofradías. Mira, no quiero entrar lo de la Semana Santa, ¿no? Pero hay mucha gente la semana pasada con estos debates que son muy complejos y estos días los abordaremos. En verano o en otoño, ¿no? Fuera de época. Fuera de época. Pero hay mucha gente que decía como caricaturizando un poco, ¿no? Y es verdad, coño, parece que hay que empezar a militar en las cofradías. Claro, eso no estaría mal. El problema para mí es que no militamos ni en las asociaciones de vecinos, ni casi en los sindicatos, ni casi en los movimientos sociales, que hay muchos sitios antes que deberíamos estar ocupando y hablando de nuestras cosas y toda la experiencia que decimos tener y toda la formación que acumulamos, ponerla a disposición de estos espacios, ¿no? Y muchas veces no sucede. Entonces, claro, yo entiendo la tentación y ya en la parte de Cristian que comprendo y con la que estoy de acuerdo, hay una cierta tentación razonable en términos pragmáticos, como decía Jesús, de ocupar esos espacios de televisión y de dar el salto, ¿no? Mismo Pablo Iglesias 2014 antes de montar el partido y demás, ¿no? Bueno. O como puede hacer Antonio Maestre con nuestros pareceres y demás, a mí me cae regulín, pero bueno, o como ahora hace, ¿cómo se llama el chico de la marea? Que está en la televisión española. Miquel Ramos. Ese, que me encanta y aprovecha que ahora puede tener un espacio y lo utiliza. Pero claro, no tengamos que priorizar ahora mismo la espectacularización y una cosa que además es muy individual, que muchas veces cuesta mucho porque tú no estás ahí porque un colectivo te esté respaldando y te esté diciendo cuidado con lo que dices, cuidado que el sistema te intenta absorber, que al final es un poco la intención. Entonces entiendo la posición intermedia, ¿no?
Y frente a esto, además, yo entiendo que hay que tener en cuenta lo que hacen los medios tradicionales y yo he hecho un poco de menos la experiencia de Pablo Iglesias antes de meterse en la aventura de masas, el rollo de la tuerca, ¿no? Que en realidad era muy interesante lo que planteaba y yo creo que eso se ha perdido. Y lo de montar una tele. Evidentemente, tu tele marginal de barrio no compite con las grandes producciones, pero era un pequeño sector en el que estabas entrando y bueno, si se hubiera seguido con tanto esfuerzo, con tanta dedicación y con tanta militancia, podría a lo mejor haber sido una pantalla que tuviera una cuota mínima, pero que al estilo de Localia, ¿no? Hace 15 o 20 años. Pero ese sí. Pero, ¿no es acaso la fresquita el sucesor espiritual de la tuerca? Esperemos que nadie se intente llegar a vicepresidente del gobierno. Como vaya al Parlamento Europeo, yo me enfado. Yo nada más que sin eso. Pero bueno, entiendo el debate que planteáis y me permito con Nocturnidad de Alevosía posicionarme en medio, que es lo que nos gusta a los troscos, y seguir avanzando. Un inciso, porque es que hoy que me he venido a casa de Nate, no, voy a salirme del tema, pero es que me fascina, ¿sabes? Que yo tengo 8 folios llenos de letra apretada con mis intervenciones y el Nate tiene 3 palabras por cada intervención. O sea, directamente se apunta a la palabra y desarrolla todo el concepto. Es que me tiene fascinada. Es que no lo veis, pero yo tengo muchos folios y él tiene 3 putas palabras, ¿sabes? Es que como apunte frases, después no entiende mi letra, así como Rajoy. O sea, yo necesito dar la idea, las 3 ideas y las voy. Y esta como enlazaba con la siguiente. Debe de ir por aquí. Muchas veces se me olvida, lo reconozco. Pero como yo edito el programa, yo después me grabo un audio y vamos a seguir introduciendo voces que llegan al programa, en este caso la de Elena Naranjo, una compañera feminista que conocemos mucho en los movimientos sociales de aquí, es abogada y ceramista, porque parece que está entrando en este mundillo del barro y del torno. Bueno, pues yo creo que claramente ocurren ambas cosas a la vez. Ocurre que se convierte en un espectáculo y que el espectáculo visibiliza. Visibiliza además, me parece muy interesante porque visibiliza varias cosas. Visibiliza que esto ocurre, que ocurre mucho, y visibiliza lo que ocurre cuando ocurre. Es decir, hacen un relato súper pormenorizado de cómo comienza el círculo y cómo se va cerrando. En segundo lugar, visibiliza bastante bien que le puede ocurrir a cualquiera, porque la hija de la más grande, ¿no? A la que todas suponemos con mucho poder, muchos abogados, muchos recursos, y sin embargo ahí se vio, ¿no? La chavala. Visibiliza, creo, también la fuerza de la violencia psicológica, que es lo que explica al final que tantas mujeres se vean en este tipo de círculos, y la dependencia que no las deja salir tampoco de esta situación, ¿no? Y en último lugar, creo que visibiliza muy bien la connivencia social, ¿no? Como todo el mundo, al final todo el mundo lo sabía desde el principio, lo sabe la prensa, las personas allegadas, lo sabe la familia, lo sabe su madre, y sin embargo nadie hace nada, ¿no? Nadie, incluso peor, ¿no? Se justifica, se minimiza la importancia que tiene y tal. Entonces, creo que sí, claro, que lo convierte en un espectáculo, pero es un espectáculo que a mí sinceramente me pone contenta. Porque mi deseo siempre ha sido que el tema de la violencia salga de las asambleas, salga de la intelectualidad, salga de las expertas, salga del feminismo e inunde la calle. ¿Y qué queréis que os diga? Pues a mí me pone contenta que esté ocurriendo. Ahora bajo a la frutería y escucho cómo la gente opina. Y es que no tenemos la verdad, tenemos una opinión también nosotras. Y que al final lo interesante es que salga a la calle, se debata y que exista y que se dé por hecho que existe. Y eso está ocurriendo no gracias a Telecinco. Está ocurriendo, Telecinco lo trae porque ya es un producto, porque ya hay unas personas, porque ya hay un público que quiere verlo, ¿no? Entonces yo creo que está muy bien hecho, mucho trabajo hecho, muy bien hecho, y que bueno, ahora lo tenemos en la tele, nos guste o no nos guste, pero yo creo que sirve. Dicen que han subido el número de las llamadas del 016. Yo ahora espero que también haya una respuesta institucional y judicial a este asunto, porque, en fin, este es también un ámbito del que tenemos que hablar ya de una forma más abierta, que es durito también, ¿eh? Camelo, perfume de Nina Ricci, sin más del libro de la Silvia Federici. Será mejor que traten mejor esas bichis, no sea que de repente me escuchen y se...
Bueno, brillante, ¿no? La intervención de Elena me ha parecido súper didáctica y que explica muy bien todo lo que estamos hablando. Si nos parece, Maca, comenta tú también cómo has visto la intervención de la compañera Elena y seguimos debatiendo de esto también con otras voces de compañeras que han aportado al programa en la vertiente más feminista, ¿no? Estamos hablando mucho de los medios, pero también la parte de las violencias, ¿no? Pues yo estoy totalmente de acuerdo con Elena, no solo porque tenga razón, sino porque es mi muy mejor amiga y casi hermana, entonces normalmente pensamos lo mismo y simultáneamente. Yo estoy completamente de acuerdo en que la visibilización que ha dado a temas muy complejos es fundamental. O sea, el hecho de que se visibilice el maltrato psicológico, se ha vinculado mucho al tema de Ana Orante, y mientras yo creo que ella puso en la agenda pública un tema que hasta entonces era privado, que era el maltrato y los asesinatos de mujeres, con Rocío Carrasco se ha puesto de relieve el maltrato psicológico. Es una cosa que es una putada porque es prácticamente indemostrable. La gente, si el maltrato físico lo cuestiona, el maltrato psicológico ¿sabes? Y aparte me gusta mucho una cosa que decía Iranchu Valera en un artículo que decía, bueno, ¿cuándo es el espacio o el momento apropiado para contarlo? ¿Existe? El momento, para la inmensa mayoría de la sociedad hasta hace poco, el espacio apropiado era el privado, que esto no saliera a lo público, nunca se debatía esto en el espacio público. Entonces, sí que me parece fundamental que haya salido. Y también creo una cosa que dice Elena que tiene completamente la razón, ¿no? Esto es como un poco de qué fue antes, el huevo o la gallina. ¿Esto genera conciencia feminista y conciencia sobre la violencia de género? Por supuesto. Pero esto está pasando porque ya existe una conciencia feminista, un sentido común del movimiento feminista en muchísimas mujeres que hace que Telecinco diga, bueno, pues esto va a generar audiencia por un tubo, ¿sabes? Esto probablemente hace 15 años hubiera sido un linchamiento público de Rocío Carrasco porque la violencia psicológica pues, ni se consideraba maltrato, sería, bueno, porque habrás hecho bonita y, ¿sabes? Entonces, claro que ha cambiado bastante. Y también creo que pesa mucho ¿no? Existe como un modelo de maltratada, que Iranchu Valera también lo nombra, que nos pesa mucho, una maltratada ideal, bueno, que ya no lo cumple porque viene de una familia con pasta, entonces presume que te podías haber ido cuando quieras sin tener en cuenta toda la dominación psicológica que supone una relación tóxica de maltrato, porque tiene, ¿no? Con cuestiones tan banales como que es una tía seria, Iranchu Valera lo describe muy bien porque dice que la perfecta maltratada llora pero sin pasarse de hacer la víctima, sufre lo justo para no acabar muerta, ¿no? Hay como un montón de cuestiones que tienes que mantenerte ahí para que la gente diga, venga, te creo, pobrecita, pues esta no los cumple, ¿sabes? No tiene por qué. Entonces está guay también que visibilice eso y que ponga de relieve, ¿sabes? Yo creo que también sirve, bueno, pues que la gente se señale, ¿no? La gente que está criticando de, no, es que, pues mira qué mala madre sería que hasta la hija. Bueno, pues la gente también se está señalando, ¿no? Cómo reaccionan ante una víctima de maltrato. Y hay otra cosa que decía Elena, que a mí me parece muy interesante, de quiero sacar este tema de las asambleas, de las ocupas feministas o del movimiento feminista en sí, que a mí me parece muy, muy interesante. Que aquí se ha criticado mucho, como que se ha hecho espectáculo o sea, el rollo un poco el elitismo que hay, se ha hecho mucha crítica de que al hablar de este tema en Telecinco se espectaculariza sobre la violencia de género, pero, por ejemplo, hubo otro tema como el Me Too, también fue bastante espectacular. Eran actrices denunciando a directores de cine en galas públicas, era todo bastante, ¿no? Y, sin embargo, eso no se criticó, hubo mucho salseo ahí. No se criticó tanto, ¿por qué? Bueno, porque eso es cine, que es un asunto más serio, y esto es telebasura, ¿no? Entonces, hay como un punto ahí de que la política es una cosa muy seria y no debe mezclarse con el populacho, con las mujeres mayores medio analfabetas que ven esos programas. Y ese punto ahí, un poco si ahora la violencia de género es política, entonces tiene que tratarlo, ¿no? En los espacios suficientemente serios. Bueno, pues no, ¿sabes? Yo quiero que mi abuela hable de este tema, ¿sabes? Y mi abuela va a hablar de este tema cuando lo vean Sálvame. Entonces, me parece, bueno, bastante interesante que se amplíe el debate y que el feminismo salga de los espacios donde se le quiere encerrar y que se hable ahí en la calle, todo el mundo. Y, Maca, poniéndote un poco en un aprieto con lo que estamos hablando de la violencia psicológica, ¿no? Que la has comentado, Elena, la has comentado tú, se hablaba mucho en algunos artículos, lo comentaban, cómo judicializamos o se pena la violencia psicológica o cómo se reconoce cuando muchas veces las pruebas
no son tangibles, ¿no? No, porque no está grabado, no hay una frase, no hay un insulto, ¿no? A lo mejor significa que hay más chantaje o se juegan con las emociones y demás. Entonces, ¿qué hacemos con la violencia psicológica cuando nos tenemos que enfrentar a ella o hay que denunciarla? ¿Cómo podríamos hacer? Bueno, lo primero, yo ojalá no tuviéramos que recurrir al sistema judicial y al sistema carcelario para solventar estos temas, pero por desgracia no estamos en una sociedad suficientemente madura para llegar a eso. Yo creo que lo primero es generar respuesta social. Hay mucha permisividad con estos temas, ¿sabes? Lo ha mencionado Elena. Todo el mundo sabía lo que estaba pasando, ¿no? Mucha gente de la prensa, la familia, y sin embargo esto ha pasado desapercibido cuando se podía haber denunciado antes. Yo lo primero que creo es que hay que crear, lo primero que pienso es que hay que crear a las víctimas. O sea, cuando una mujer está contando su historia, poco beneficio va a sacar de ahí porque lo primero que van a hacer es lincharte. O sea, esto se ha comprobado 1 y 10.000 veces. De hecho, a mí lo único que me daba miedo de toda esta historia es que cuando tú veas, ¿no? Pues como en el caso de la manada, que tú digas, joder, para esto me callo. Sin embargo, bueno, ha estado guay porque ha habido mucha gente que ha salido en su defensa y que de primera ha dicho, mira, yo te creo. Entonces, creo que ese riesgo... Pero, o sea, yo creo que normalmente, aunque el maltrato psicológico sea una cosa que sucede mucho en la intimidad, después siempre, ¿sabes? Al final siempre hay un testigo, siempre hay alguien al lado. Lo que pasa es que hay, pues eso, muchísima permisividad social. Creo que salía hoy de una mujer que había estado 2 años secuestrada por su marido, maltratada, y los vecinos decían que es que habían forrado la pared de corcho porque hacían mucho ruido. ¡Hostia, tío! ¿Sabes? Pues lo primero que se tiene que hacer es acostumbrarnos. Es que como de, no te puedes meter en la vida privada de la gente. Hostia, sí. O sea, cuando una persona está maltratando a otra, te tienes que meter en la vida privada de la gente. Generar una conciencia social de intervenir, incluso con cosas muy banales, ¿sabes? Yo me he acostumbrado últimamente a decirle a todos mis colegas, que me ha pasado varias veces, le preguntas algo a una... O sea, me ha pasado un par de veces, le preguntas algo a una amiga y contesta el novio dándole una explicación o hablando por encima de ella, de decir, oye, tío, no le hagas mansplaining, ¿sabes? Está hablando ella, sabe de lo que habla. Esto a nivel mucho mayor, pues cuando se vea de una, ¿sabes? Gestos, contestaciones. Tú hay gente... O sea, a mí me ha pasado en mi entorno muchas veces que tú ves como alguien le habla a la otra persona y dices, hostia, tú, ¿sabes? Alerta. Pues esa conciencia de alerta y de estar pendiente. No me voy a enrollar más. No, maravilloso el enrollamiento y muy didáctico también. Y enganchamos esta intervención de Elena y la tuya, Maca, que además creo que han expuesto muy bien, ¿no? Todo el tema de la violencia machista, con otra de nuestras invitadas, nuestra ex compi de curro, Esperanza Fernández, periodista y ahora influencer, por lo que parece, viendo sus redes sociales, que nos ha querido hablar también del tema. Y ella como periodista también analizando mucho el tema de los medios en relación con el feminismo y con todo el caso que estamos comentando. Empezaré por una anécdota. Las telenovelas siempre han sido objeto de crítica feminista porque tienen un contenido simplista, cargado de estereotipos sobre la mujer, mitifican el amor romántico. Sin embargo, hay una teoría feminista que hablaba de las telenovelas como espacio de emancipación de la mujer. Al mediodía, cuando empezaba la telenovela, la señora de la casa dejaba de fregar y tenía una hora solo para ella, solo para su disfrute personal, probablemente su único momento del día. En la crítica al consumo de la tele, y hablemos claro, de reality y especialmente Telecinco, porque nadie cuestiona a quien ve la película de la 2, hay un tufillo clasista. Por la misma razón que nos echamos las manos a la cabeza, son lo machistas que son las canciones de reggaetón, pero no las de Police. Pero no se crean tampoco que los que no consumen Telecinco están salvados y se piensan que no les gustan los reality, que en Instagram consumimos la vida y obra de influencers y todos sabemos cómo fue la boda de María Pombo y que ha tenido un niño monísimo. Sin embargo, en los últimos años ha habido como una salida del armario de las consumidoras de Telecinco. Hay un rollo de querer disfrutar sin sentirse culpable. Pero el boom ha llegado con el documental del maltrato de Rocío Carrasco, y es que de repente han aparecido un montón de intelectuales hablando de Telecinco, aunque no la tuvieran sintonizada, o sí, porque llevan años siendo líder de audiencia y seguro que hay gente que estaba enganchada a Jorge Javier, pero no lo reconocía en público. Ha sido muy importante que mujeres se sientan identificadas con Rocío Carrasco, que de otra forma no habrían tenido acceso para conocer este tipo de violencia. Es positivo que haya aumentado las llamadas al teléfono de violencia machista, pero no olvidemos que 1 hora antes del programa el marido seguía siendo colaborador y Mediaset ya conocía el contenido del documental porque lo han hecho ellos, vaya. Así que no caigamos tampoco en la idealización. Telecinco es la misma cadena que tiene un matinal en el que llama jarabe democrático y manifestante a nazis que muestran abiertamente simbología nazi. Es decir, hoy nos conviene esto, sí, pero la batalla de la hegemonía cultural de la televisión, quienes aspiramos a otro modelo de sociedad, vamos perdiendo. La televisión sigue siendo muy poderosa sobre los debates de la sociedad y diariamente marca línea política. Los que la desprecian y miran por encima del hombro solo demuestran un ejercicio de impotencia. Y en un cazo me sirviera agua mineral. Porque si yo fuera una perra,
Todos estos miedos se disiparían y viviría en armonía y libertad. Creo que toda mi existencia sería mucho más amable y liberal. Esto de nacer mujeres en el tiempo de despentes. Bueno, muchas gracias a la compi Esperanza por esta intervención. Ha sacado un tema a la luz de lo que muchas veces se debate en otros ámbitos y es el de la batalla cultural. Creo que es una expresión que hemos escuchado mucho y os voy a preguntar al respecto. Cristian, ¿qué hacemos con la batalla cultural? De momento, perderla. Que soy unas bajonillas. Hostia, no, es que, mira, voy a aprovechar ahora que sale el tema de la batalla cultural para mandar desde aquí, que sé que algunos no escuchan, un abrazo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte a la buena gente de Cuarto Poder. Suerte en el futuro, suerte en los proyectos que vengan. Lamentar la pena que supone que sigamos perdiendo cada vez más espacios de comunicación pues que no siguen, no son más media ni están al servicio de, bueno, pues de los poderes detrás de esos más media. En cuanto a la batalla cultural, pues yo creo que hay que darla, aunque la perdamos, pero bueno, es que eso es lo que llevamos haciendo toda nuestra historia, dar la pelea aunque sepamos que vamos a perder. Somos como el Alcoyano, que pues se enfrenta al Real Madrid y de vez en cuando pues gana. No suele pasar, pero de vez en cuando gana. Y en este caso concreto, por eso creo que es tan importante además que empujemos desde la afuera a esos medios de comunicación, que se construyan contrapoderes culturales y comunicativos también, pero también que a esos más medias no solo asistamos cuando nos lo piden, sino que empujemos de todas las maneras posibles para influir en su agenda, no tanto incluso para estar allí físicamente, sino para que se tenga que hablar de los temas que nosotros creemos que se tiene que hablar. En lugar de hablar de ocupas, hablar del tema de la vivienda. Y en eso, que aquí pues al final se ven los colores, pero creo que una de las cosas más chulas de las que se está hablando últimamente es del tema de salud mental, que una de las cosas que menos se ha tratado en general en los más media, y gracias a un trabajo político desde la afuera se está consiguiendo hablar de este tema. Así que eso, la lucha cultural siempre hay que darla, aunque la estemos perdiendo. Desde aquí, ahora que hablamos de lo de la salud mental, ¿no? Y de un poco la intervención de Íñigo Rejano, que Cristian nos lo ha comentado, vamos a pedirle desde la fresquita a Íñigo que vuelva a seguir a Cristian, ¿no? Que le dejó de seguir en Twitter y yo creo que Íñigo nos escucha y tiene que devolver ese follow porque no puede estar enfadado toda la vida. Maca, batalla cultural, ¿qué opinamos del tema? ¿Cómo la abordamos? Bueno, yo en primer lugar, o sea, siempre me da un poco de coraje que se le llame batalla cultural porque parece que es una cosa solo de echar discurso a pelear, pero la batalla es cultural y material. Todas las batallas culturales tienen efectos materiales súper concretos, porque lo cultural y lo material es indisoluble, como digo constantemente en cualquier tocho que escribo para cosas académicas. Por otro lado, yo discrepo en que vamos perdiendo, como dicen Espe y Cristian, vamos perdiendo en general, vale, pero en el feminismo estamos ganando. ¿Sabes? Es de las pocas, y por eso, de hecho, por eso estamos aquí hoy hablando de este tema, porque la batalla cultural, el feminismo, ha generado un cambio de sentido común brutal en los últimos años y por eso hay una reacción tan gorda de los fachas de la ultraderecha que uno de sus campos de batalla es el feminismo, con este neomachismo orgulloso que están sacando, pero bueno, a mí me parece, ¿no? Es como lo de ladran, luego cabalgamos. Así que yo a tope con la batalla cultumaterial. También me mola de lo que dice Espe, ¿sabes? Lo que hablábamos antes del elitismo. Es que yo pienso que el elitismo juega un papel fundamental en estas críticas que se están haciendo, ¿sabes? Parece que hay espacios serios para la gente leída y donde se puede debatir de cosas serias como la alta política y espacios degradantes para el lumpen, ¿no? Y que ahí no se puede hablar de nada serio porque todo está corrompido. Todo lo que pasa por ahí está corrupto total. Y después queremos que nos voten. Claro, después el lumpen nos tiene que votar, eso sí. Entonces, sin quitar que haya espacios en televisión que son degradantes y haya que criticarlos, hostia, cuando hay algo que juega a nuestro favor, vamos a aprovechar, ¿no? Entonces, para mí, en el fondo, es el mismo debate que se plantea una y otra vez en numerosos ámbitos de la militancia. ¿Qué queremos? ¿Ser los más puros en nuestro nicho o enfangarnos en contradicciones con el resto de la gente? Pues yo lo tengo clarinetísimo, ¿sabes? Yo ya me aburrí de ir a Manís con 10 personas cuando estaba en la Juventud Libertaria, todo mi cariño para la gente de la Juventud Libertaria, pero la transformación hay que hacerla con más gente. Y para eso, pues tienes que dejar de ser puro porque la gente no es pura.
Muy bien. Otro saludo a la Juventud de Libertad desde aquí, en la que también estuvo Errejón, por cierto. Ya que estamos. A mí esto me recuerda mucho al tema de la paz, después del 15M, ¿no? En realidad, la paz fue el movimiento anterior que ganó esa batalla cultural durante un tiempo. Yo creo que ahora con el tema de los ocupas, evidentemente, el tema de los desahucios ha dado un paso atrás. Pero yo recuerdo la revista Hola, la maravillosa revista más leída del mundo, que regalaban pegatinas de... Fue el pronto, Stop Desahucio. El pronto, vale, de Stop Desahucio. A mí se me parecía la hegemonía, ¿no? O sea, tanto teorizar de la hegemonía y estaba en el pronto, ¿no? En nuestros kioscos. Y claro que hay, evidentemente hay ciertas grietas, como estábamos comentando antes, que se pueden aprovechar y que cuando lo hacemos somos capaces de ganar espacio hacia adelante, ¿no? De hecho, Ada Colau no habría sido alcaldesa de Barcelona si no hubiera sido por todo ese proceso de la paz, ¿no? Que luego Ada Colau lo que haga, o si es una victoria o no, pues ya entra en otro debate y en otro podcast en el que no vamos a entrar ahora. Pero vamos a seguir escuchando y acabando ya, cerrando con este programa, que tengo mi taller de escritura creativa dentro de poco, con la última de nuestras opiniones de nuestro amigo y vecino Miguel de la Torre, que nos va a acompañar con su opinión, la última opinión ya del tema, en este audio. Hola, gente de La Fresquita, muchas gracias por invitarme al programa. Hombre, con esto de la televisión siempre había mucha controversia en la izquierda. Evidentemente no vamos a conseguir cambiar la vida de la gente a través de un programa de televisión y demás, pero sí creo que es importante que salen ciertos temas con apoyo de otros medios de comunicación, redes sociales, incluso estructuras organizadas, nos pueden hacer avanzar hacia ciertos puntos que podrían ser útiles. Por ejemplo, si en la Isla de Tentación aparece una relación no monógama en vez de las relaciones tóxicas que hay allí, o incluso parejas que no son heterosexuales, bueno, no va a ser el culmen del cambio, pero sí nos podrían hacer meter ciertos temas que a la larga, con otros medios apoyados desde otros medios de comunicación, nos hagan avanzar en avances de este Bueno, gracias a Miguel por esta última intervención con la que vamos a ir cerrando un debate que nos está quedando precioso. No quiero yo pecar de falsa modestia y no lo voy a hacer. Y quería empezar contigo, Maca. ¿Cómo vamos concluyendo este debate? Hemos hablado de televisión, hemos hablado de feminismo, de hegemonía. Unas pinceladas para acabar a raíz de lo que ha comentado nuestro compi Miguel. Pues yo estoy completamente de acuerdo con la visión de Miguel, que me parece muy pragmática, y me gustaría acabar, pues sí, un poco de pragmatismo. Yo creo que, como dice Miguel, estos espacios no valen para dar todos los matices sobre un tema y para entrar en debates en complejidad, pero sí para visibilizar y situar los temas en la agenda, ¿no? Y creo que ese debate en complejidad pues se debe dar en otros espacios, pero pues la oportunidad que tenemos desde, de la izquierda, de los movimientos sociales, para meternos, ¿no? Esto genera una oportunidad para hablar, pues como yo decía antes, ¿no? A mí que Rocío Carrasco salga en Sálvame me da una oportunidad brutal para hablar con mi madre, con mi abuela, de la violencia, de qué experiencia han tenido ellas, ¿no? ¿Cuántas mujeres hablan que después de ver esto hayan hablado y digan, hostia, es que esto me ha pasado a mí? Es que, claro, a mí me trataban así, pero yo pensaba que era normal, ¿sabes? Sobre todo pienso en mujeres de la edad de mi abuela, que yo hay veces... A mí me pasa mucho viendo, la única vez que veo, porque ya todo esto, que estoy aquí defendiendo otras de estos espacios, a mí me pasa como al revés que mucha gente que dice que no ve la tele y después la ve. Bueno, yo estoy todo el rato defendiendo esto, pero yo no veo la tele, ¿sabes? Tengo la tele para ver Netflix y Filmin, ¿sabes? Y después alguien la pone y yo me estreso, pero la defiendo a tope. Pues cuando veo Sálvame con mi abuela, con mi madre, es cuando lo veo, a pesar de que a mí me estresa un poco, debatimos sobre mogollón de cosas, pues ella a lo mejor, ¿no? Pues, ay, hay que ver esta, que no sé qué, yo, abuela, pero no sé qué, no sé cuánto. Ay, pues mira, ¿sabes? Creo que es una oportunidad para que nosotros seamos los que complejicemos y profundicemos, porque la comunicación ya no funciona con ese esquema clásico y como decía Espe, bueno, el rollo de que la cultura de masa es alienante, pues con las telenovelas se ha hecho muchísima lectura crítica desde el feminismo, de las lecturas de resistencia que se hacían, ¿no? Pues pasa igual, la cultura de masa propone una cosa y el debate puede tirar, pues en muchas ocasiones, por petenera. Sobre todo en temas en los que hay una oportunidad y, como decíamos antes, la sensibilidad social está cambiando. Probablemente, si el tema que se hubiera puesto en la agenda, por ejemplo, era la ocupación en el momento en el que se ha hecho una campaña brutal, intencionada, para frenar el movimiento por la vivienda, pues ahí ¿sabes? Es muy complicado intervenir porque tienes una oleada
de información en contra, pero en temas en los que la sensibilidad social está en ese momento de tu parte, como el maltrato o la violencia de género, hostia, pues hay que aprovecharlo, ¿no? Porque es un reflejo del cambio del sentido común. Aprovechemos. Cristian, ¿cómo aprovechamos? El cómo no lo sé, porque si lo supiese me estarían pagando mucho más de lo que me está pagando el SEPE. Que, por cierto, toco madera, a mí el SEPE todavía no me ha dado ningún fallo. Estoy como muy entusiasmado con eso. Pero bueno, yo sí creo que joder, que es que hay que aprovechar cuando los medios de comunicación masivos están de tu parte. Que es que que al final nos pasa siempre, nos quedamos en nuestra burbujita de grupos de Telegram y de Twitter con 4 Twitch muy jiji jaja, con nuestros podcasts y nuestro salto y nuestras cositas más, pero que al final ahí están pues los que estamos ya convencidos de sobra. Todo lo que no sea aprovechar que ahora mismo hay medios de comunicación de masas dispuestos a aprovecharse, evidentemente, pero también a poner sobre la mesa los temas en los que tenemos ventaja, en los que tenemos más fuerza y en los que somos capaces de empujar hacia pues, un mundo un poquito mejor, pues todo eso hay que aprovecharlo y es donde hay que estar desde todas las perspectivas, desde todos los enfoques y desde todas partes que podamos acumular fuerzas ahí. Pues con este acumular fuerzas y con esta batalla que vamos a dar y en la que nos comprometemos a pelear, vamos a ir cerrando nuestro programa, vamos a escuchar también vuestras opiniones en redes, estamos encantados de recibir tantos feedback como recibimos siempre y además recordemos que esto es una oportunidad también, no solo para intervenir, sino para que seamos normales, ¿no? Que muchas veces somos muy anormales en nuestros círculos de militancia y para que nos acerquemos un poco más a la vida cotidiana de la que presumimos defender muchas veces, ¿no? Desde los púlpitos. Y ya con esto acabamos, ponemos musiquita y nos vamos con las recomendaciones que son también maravillosas. Vamos a acercarnos a nuestros mundillos, a nuestro ocio, a las cositas que hacemos cuando no estamos grabando podcast, que es absolutamente todo el rato. Cristian, ¿qué nos recomiendas esta semana? Pues yo esta semana recomiendo, no voy a decir un podcast hermano, pero bueno, un podcast que a mí me gusta muchísimo escuchar. Se llama Historias de Cool Money y básicamente va de un señor, él solo, hablando. Ahora se está cortando, pero antes hablaba 2 horas fácil. Ahora lo está haciendo solamente de 1 hora. De historia. Escoge un tema y empieza a hablar de él. El nota es doctor en prehistoria, sabe de lo que está hablando y además tiene perspectivas normalmente sorprendentemente positivas, que muchas veces en el mundillo de la historia nos encontramos a los monstruos saliendo del armario. Ha tenido programas muy chulos, uno de ellos sobre las mujeres soldados por parte de la Unión Soviética frente a la Alemania nazi y explicando básicamente cómo se iban cepillando fusil de francotirador en mano a un montón de nazis, que creo que es una imagen que siempre pues está muy bien, de los nazis muertos, pero también sobre cómo los neandertales se organizaban a nivel de tribu, a nivel social, a nivel económico, cómo funcionaban las sociedades de cazadores-recolectores. Creo que muy didáctico, muy accesible para todos los niveles de formación previa. Vaya, cualquiera que no tenga ni idea de historia lo puede escuchar y creo que se lo va a pasar razonablemente bien. Y además tiene una cosa que en verdad no sé muy bien cómo surgió nuestras recomendaciones, pero yo cuando lo propuse, o creo que cuando salió el tema, yo tenía esto como muy en mente de habérselo escuchado a él, que él tiene una parte de lo que sea que habla esa semana, pues cuenta todo el material de cultura popular que hay al respecto. Por ejemplo, si habla de mujeres en la Segunda Guerra Mundial por parte de la Unión Soviética matando nazis, pues de videojuegos, cómics, juegos de mesa, juegos de rol, etcétera, que hay relacionados con ese tema. Así que a tope, Historias de Cool Money, lo pondremos en nuestro Twitter porque la pronunciación es una miqueta difícil y lo recomiendo muy fuertemente. Maravilloso, me ha dado muchas ganas de escucharlo, la verdad. Yo voy a enganchar contigo, Cristian, y voy a irme al mainstream, en el mundo maravilloso de las series en el que vivo adorándolas. Y os voy a recomendar, porque han tenido mucho éxito mis recomendaciones. He de decir que la gente las está viendo, tanto la de cómo defender a un asesino como los Bridgerton, y ahora os voy a enganchar a otra mierda maravillosa que se llama New Amsterdam, que va de un hospital público en Estados Unidos. Y es una serie ultra roja. Además se va radicalizando conforme pasan los capítulos. Hablan de salud mental, hablan de la cárcel y de, darle derecho a la gente que está en la cárcel,
la gente no es normativa, pero no va de eso el capítulo. Es decir, en House, por ejemplo, ¿no? Que es otra serie de médicos de hace muchos más años que a mí me encanta, pero en House, si había un hombre homosexual, tenía SIDA. En este caso, hay una pareja o no, o sea, entran dos personas a consulta, una está enferma y la otra la acompaña, y si son dos mujeres, tú no sabes si son pareja o amigas hasta que se dan un beso o hasta que dicen que son amigas, ¿no? O hay una mujer con una hija trabajando allí. Hay un médico con una discapacidad física que trabaja de médico porque puede hacerlo, no se le impide. Y los temas se naturalizan un montón. Y además empiezan a hablar de socialismo en un momento dado, de una forma muy plausible, ¿no? Y la verdad que la recomiendo mucho, es una serie súper guay, súper divertida, tiene muchos finales felices, lo cual yo agradezco mucho porque hay veces que lloras con esa serie, lo reconozco. Había una encuesta que decía, los hombres que no lloran con la pandemia, yo le pondría mi máster a todos esos hombres que no han llorado porque si lloran mogollón. Y es muy bonita, muy recomendable y tiene un puntito transformador desde los medios de comunicación de masas, que viene muy al pelo con el día de hoy, que mola bastante. Maca, ¿tú qué nos has traído? Pues algún día, hablando de New Amsterdam, os tendré que hablar de todo mi amor por Monotonía de Grey, porque es muy de ese rollo también. Pero hoy voy a recomendar otra cosa. Hoy he hecho un esfuerzo por no recomendar libros, porque soy una pesada, y os voy a recomendar una experiencia. ¿Una experiencia? Una experiencia. ¿Esto es nuevo? Sí. ¿Qué experiencia, Maca? Pues como ha sido mi cumpleaños, mi señor Maromo, que es una maravillosa persona, me ha regalado un masaje de 1 hora y media, relajante y descontracturante. Y fui ayer y yo salí de allí y veía el mundo de otra manera, ¿vale? Vale. Entonces, no os voy a recomendar que os dediquéis un rato para vosotros mismos, que os cuidéis, porque si no os cuidáis a vosotros no os podéis cuidar, no podéis cuidar a nadie, que guardéis los centimillos de la vuelta de los mandados para pagar un masaje, no. Pero por favor, matad a un rico, expropiarle los bienes y pegaros un masaje cada semana, porque la felicidad parte de ahí, ¿sabes? Una vez que tú puedes permitirte esos lujos, tú ves el mundo, tío, y estás preparado, ¿sabes? Porque tú sales de allí en plan, ¿sabes? Puedo hacer lo que quiera. Entonces, por favor, conseguid dinero por todos los medios legales y ilegales que podáis y daros masajes. Animamos a la expropiación y la ilegalidad de la fresquita y a los masajes. O, un segundo, Nate, también animamos a cualquier casa de masajes que quiera patrocinar este espacio a hacerlo. Sí. No pide la oportunidad. Animamos a todos. Todo el poder el masaje. Todo el poder para los masajes y todo el poder para los soviets y todo el poder para Mediaset. Nos despedimos ya con este programa. Esperamos que os haya gustado. Nos vemos en 2 semanitas, ya nos faltaremos. Así que besos muy fuertes de todo el equipo de La Fresquita. Adiós, fresquitas. Y suscribíos a YouTube. Me encanta, yo también quiero decir eso. Suscribiros.